Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera. Queremos saludar a toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de nuestro programa Edificando por la Palabra, el cual transmitimos desde las instalaciones de la iglesia Camino al Cielo acá en Caracas, Venezuela. Los bendigo a todos los que nos ven y nos escuchan en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje el día de hoy es: la semilla da fruto cuando es sembrada en el lugar correcto. Repito, la semilla da fruto cuando es sembrada en el lugar correcto. Dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El varón que hace eso, dice la Biblia, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, porque Jehová conoce. Grabes eso. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Padre, yo te doy gracias por la palabra que vamos a recibir el día de hoy. Gracias por el mensaje del púlpito y por las respuestas que traerás a nuestras vidas en esta hora. Señor, gracias por darnos la bendición de, en tu nombre, poder congregarnos como iglesia en este nuevo año. Señor, gracias por la bendición de poder disfrutar a Dios todos los días de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El martes 31 de diciembre de 2019 les compartí un mensaje a las personas que vinieron. Y ese día le anunciaba de una palabra que Dios había estado ministrando a mi vida en relación a la semilla. Cuando uno oye hablar de la semilla, la mayoría de la gente entiende
dentro del lenguaje cristiano a la semilla como la porción de nosotros dar una ofrenda, un diezmo, una siembra. Casi todo el mundo lo entiende de esa manera. Otros entienden la semilla como la palabra, por la parábola del sembrador que salió a sembrar, y si el sembrador salió a sembrar, pues se supone que lo que sembró es la palabra. Pero también la Biblia habla de la semilla como la persona. Cuando Jesús en una oportunidad se refirió a él, dijo: si el grano no cae a tierra y muere, no da fruto. Es decir, si no muero en la cruz, si no me sacrifico, si no soy crucificado, en vano es lo que estoy haciendo. Porque tiene que haber el sacrificio para el perdón de pecado y la resurrección para la justificación. Entonces se refirió a él como un grano, como una semilla, o como un grano de semilla. En el relato bíblico de la creación, Dios comienza diciéndonos que cuando creó al hombre, lo puso en un huerto para que lo labrase y lo cuidase. De manera que la mayoría, la mayoría del lenguaje bíblico utilizado por Dios y por nuestro Señor Jesucristo para transmitir los principios del reino es un lenguaje de agronomía y de agricultura. Nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que más utilizó para enseñar y revelar las verdades espirituales fue precisamente la agricultura. ¿Por qué? Porque era el día a día de la gente. Era el factor principal, esencial. Era el oficio de la mayoría. Era el medio por lo cual la gente se sustentaba. Y los hombres tenían el conocimiento en relación a la agricultura y a la agronomía. Jesús utilizó parábolas tales como el sembrador, el trigo y la cizaña, el grano que cae a tierra y muere, la vid verdadera, el grano de mostaza, el tesoro escondido en el campo, la viña y los labradores. De manera que de las 42 parábolas que registran el Evangelio, por lo menos más de la mitad hace referencia a un contexto de agricultura y de agronomía. En la Biblia, la mayoría de los verbos, términos y adjetivos de su lenguaje están llenos de agricultura y de agronomía. Árbol, cebada, tierra, grano, trigo, semilla, labrador, campo, sembrador, huerto, hierba, vid, higuera, espinos, arrojos, pedregales, viña, hortaliza, siembra, siega, cosecha, fruto, pámpanos, higo, sembrar, labrar, aventar, plantar, arar, cosechar, espigar, recolectar, hoja, planta, manojo, gavilla, espiga, lluvia temprana, lluvia tardía, olivo, injerto, raíz, bueyes, arado, zarza, mies, labrador, piedras, valle, larga, encina. Todos los términos que acabo de mencionar pertenecen a la agronomía y a la agricultura y son utilizados en la Biblia. La Biblia no tiene un lenguaje tecnológico. Megas, bits, terabyte. No existía.
La Biblia no tiene un lenguaje culinario, aunque utiliza términos de la cocina. Lavar, limpiar, cocinar, brotar, hervir. No tiene términos astronáuticos, ni términos de astrología. La mayoría de los términos es con la tierra, con la agricultura, con la agronomía, porque lo más parecido a los principios espirituales, a los principios del reino, están ahí. Óigame, las principales fiestas del Señor, estoy en la introducción, que fueron dadas a la nación de Israel y que se convirtieron en fiestas proféticas, tienen que ver con agricultura. La fiesta de la Pascua, de las 7, las 3 principales, donde la nación era convocada. Esta fiesta donde terminaba el invierno y comenzaba la estación de la primavera, de manera que al irse el frío la tierra quedaba preparada para poder sembrar. El pueblo hebreo en su tiempo, al salir de Egipto, hizo de esta fiesta de la Pascua el acontecimiento por el cual harían memoria de la liberación de su esclavitud. La segunda fiesta es la fiesta que nosotros conocemos como la fiesta de las semanas o del Pentecostés. Esta fiesta es conocida como la fiesta de la siega o de las cosechas, porque es donde se recogía el grano, donde se recogía el fruto de la tierra, ya sea cereales, ya sea cebada, ya sea trigo. Y la tercera fiesta es la fiesta que se conoce como la fiesta de las tiendas o la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta donde el pueblo hacía tiendas tipo chozas y las guindaba, al ponerlas guindaba las frutas que se dieron al terminar la estación que producía frutas. De manera que estas 3 grandes fiestas Dios las utiliza proféticamente para anunciar cosas que están por venir, pero que las introdujo bajo el concepto que manejaba el pueblo. Óigame, para la ciencia, la semilla es el principal órgano reproductivo de la mayoría de las plantas terrestres y acuáticas, siendo la principal fuente de alimentación mediante la producción agrícola para los seres humanos. Todo eso que usted se come, el arroz, la harina, la caraota, la lenteja, la habichuela, el trigo, el azúcar, todo viene de semilla. La ciencia la reconoce como la unidad reproductiva compleja. Y ya usted va a entender por qué Dios nos habla de semilla, cuyo principal labor es a través de su reserva energética, porque la semilla tiene 3 reservas energéticas: grasa, carbohidrato y proteína, y son utilizadas para sostener las plantas, las cuales se convierten en futuros árboles en las primeras etapas de su vida. Óigame, las semillas deben ser sembradas en el lugar correcto y en las condiciones correctas. Si la semilla no es sembrada en el lugar correcto, no da fruto. Y si la semilla no es sembrada bajo las condiciones correctas, no puede dar fruto. La ciencia dice que la semilla tiene un potencial biótico,
¿Qué significa eso? Que la semilla puede germinar. Pero ¿qué significa que puedes germinar? Puede decir que crece. Una semilla en lo que tiene contacto con el campo. La semilla que tiene contacto con el campo, con la tierra, en lo que tiene contacto, en lo que es sembrada en el campo, crece. Pero no solamente crece, sino que la semilla produce fruto. Pero no solamente la semilla produce fruto, sino que la semilla reproduce semillas. Vea las tres particularidades que la biología, la ciencia, lo llama como un potencial biótico. ¿Eso qué quiere decir? Que la semilla crece, que la semilla da fruto, pero aparte de crecer y dar fruto dentro de la semilla se reproduce dando otras semillas. Eso solo lo hace el Creador. Óigame, Dios a través de este mensaje te está diciendo: tú eres una semilla que debes crecer. Segundo, debes dar fruto. En todas las áreas de tu vida debes dar fruto. Tercero, debes multiplicarte. O sea, dentro de ti hay un potencial para que haya más como tú. Pero la gente le dijo a Pedro: tú eres como uno de ellos. La gente le dijo a Pedro: tú caminas como él, tú hablas como él. Porque Jesús se estaba multiplicando. ¿Aló? Entonces la semilla crece, la semilla da fruto, pero la semilla da semillas. Y nosotros tenemos que aprender en este lenguaje que tenemos que vaciarnos en otros. Que camino al cielo no puede ser solamente camino al cielo. Tiene que haber muchas camino al cielo. Tiene que haber muchos Héctor Durán. Tiene que haber muchas pastoras Libet. Tienen que haber muchos pastores Saúl. Tienen que haber muchas Keilas en Venezuela. Porque tenemos que multiplicarnos. Si nos sembramos en el lugar correcto y en las condiciones correctas. Óigame, lugares donde la semilla no da fruto. Voy con los lugares donde la semilla no da fruto. La primera, fuera de la voluntad de Dios. Lo segundo, fuera del plan de Dios. No puede dar fruto. Si estás fuera de la voluntad de Dios, estás fuera del plan de Dios, olvídate que vas a dar fruto. Tercero, fuera del cumplimiento de los principios bíblicos. Cuarto, fuera de tu lugar de asignación. Ahí no vas a dar fruto. Si estás fuera de la voluntad de Dios, del plan de Dios, del cumplimiento de los principios bíblicos y estás fuera de tu lugar de asignación, tú no vas a dar fruto. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué sucede esto? Porque el principio bíblico dice: la semilla da fruto según su género. La semilla da fruto según su género. ¿Qué significa esto? Según lo que tiene su ADN. Según lo que tiene su ADN, lo que haya en el ADN, eso va a dar. El término del hebreo semilla es serpa. ¿Pero qué significa? Significa descendencia. Para el hebreo hablar de semilla es hablar de descendencia. Para el griego la palabra semilla es esporo. El significado es esperma, de donde proviene la descendencia. O sea que para ambos es el mismo significado. Dios
si nos trata como semilla y nos dice que somos semilla, lo que está diciendo es que en nosotros se debe producir una descendencia, ya sea en familia, en discípulos, en remanente, en campo, pero nosotros estamos llamados de parte de Dios a dejar y hacer descendencia. Esa es la función principal y primordial de la semilla. Hay gente que toma la semilla para jugar bingo, pero esa no es la función de la semilla. Otros toman la semilla para hacer estudios de laboratorio y de biología en los primeros años de bachillerato, pero esa no es la función de la semilla. Otros toman las semillas para adornos y algunos la usan para manualidades en los primeros años de preescolar. Y compran semillita y la pegan y la ponen y uno lo ve, ay, mira los números con la semillita, qué bonita. No, la principal función primordial de la semilla es dar descendencia. Si no hay descendencia, no estamos nada. Y descendencia es que los demás se parezcan a ti. La semilla de mostaza no da semillas de higos. La semilla de mostaza da semillas de mostaza porque es según el ADN. O sea, Dios desde que te escogió antes de la fundación del mundo y te formó en el vientre de tu madre, Dios te santificó y te escogió para las naciones. Dios no puso en tus genes y en tu ADN para que tú parieras inconversos, ni parieras mundanos, ni engendraras hijos del diablo. Tienes que meterte eso aquí. Porque si no, tú podrás ser mi hijo, pero tú no eres mi descendencia. Porque la descendencia tiene que ver con el que le da continuidad a la visión. Ojo con eso. El potencial que está en mí se llama semilla. Y todo eso que está dentro de mí, Dios lo prepara para dar fruto. Ahora, ¿qué necesita la semilla para dar fruto? Lo primero, sembrarse. ¿Cómo nosotros nos sembramos, pastor? Haciendo lo que Dios ha planificado y planeado para mi vida. Vamos aprendiendo esto. No haciendo lo que yo quiero hacer. Yo así no me siembro. Yo me siembro es haciendo lo que Dios ha planeado para mi vida. Segundo, en el lugar asignado por Dios. Ahora resulta que Dios también nos asigna un lugar. Sí, ya se lo voy a probar. Dios ha determinado un lugar físico para cada uno de nosotros. En tu lugar o en el lugar de tu asignación, donde Dios te ha asignado, tu lugar de asignación es el lugar donde Dios te ha llevado, donde Dios te quiere. Si no estás en el lugar que Dios te quiere o no estás en el lugar donde Dios te ha llevado, vas a fracasar. Fracasas. Óigame. A todo Dios le asignó un lugar. O sea, cuando Dios me da este mensaje, primero, no poner en duda lo que Dios habla. Yo no cuestiono lo que Dios me habla y lo que Dios me dice. Yo solamente le digo es, enséñame, fórmame, dame para yo transmitir. Pero Dios a todo le asignó un lugar. Eso es orden. A los árboles le asignó la tierra. A los peces les asignó el mar. A las aves, los cielos. A los animales, el campo. Al Espíritu Santo le asignó cada creyente como su morada en la tierra. ¿Aló?
A José le asignó Egipto. A Daniel le asignó a Babilonia. A Jesús le asignó la cruz. A Pablo le asignó los gentiles. Y a ti te asignó camino al cielo. Para que crecieras y dieras frutos en este lugar. Nadie en la Biblia escogió el lugar que le dio la gana a él. Ahora, ¿por qué Dios te trajo aquí? No, porque esta es la iglesia del país. No. Porque aquí Dios te quiere dar un evangelio puro. Un evangelio de favor y de gracia. ¿Para qué? Para que restaures tu fe. Porque la mayoría de la gente que llega aquí llega herida y dolida y maltratada y condenada y señalada de cualquier otro lugar. Pero no entiendas gracia y favor de Dios como que ahora que llegaste a camino al cielo puedes seguir haciendo lo que te da la gana y pecando solamente que el pastor de allá no te condena y te señala. Sácate ese concepto de la cabeza. Eso no es gracia. Estás equivocado si piensas así. Dios te ha asignado este lugar con la razón de que en tu vida se paren los desastres, que tú pases a ser parte del movimiento del evangelismo mundial. ¿Por qué? Porque conoces el plan para tu vida. Y el propósito de Dios se cumplió en ti, te salvó. Ahora necesitas cumplir el plan, que es que Dios te quiere usar para salvar a otros. Óigame, todo gran árbol comenzó con una pequeña semilla. Todos. Ese árbol grandotote que usted tiene en su casa, en la parte de atrás, el que nosotros tenemos frente a la emisora, todos comenzaron siendo una semilla. Era lo que hablaba el 31 de un proceso. El ángel le dijo a María, para los que no escucharon, bienaventurada, muy favorecida, llena eres de gracia. Eso fue lo único que le dijo el ángel a María. No le dijo favorecida, le dijo muy favorecida. Eres una bienaventurada. Estás llena de gracia. Bueno, al punto que María dijo, bueno, ¿y qué salutación es esa? Pero el ángel no le dijo a María, dentro de 2 años te vas a tener que ir para Egipto. Herodes va a querer matar a tu hijo. José te va a querer dejar secretamente. A tu hijo lo van a apedrear, lo van a escupir, lo van a matar en la cruz. Eso no se lo dijo el ángel, ese era el proceso. Pero dice la Biblia, y un ángel fue a la ciudad de David a buscar una desposada. Ese era el lugar de asignación. Amados, Dios, olvídate de todo lo que yo te he dicho. Métete esto en la cabeza, mira. Dios te escogió antes de la fundación del mundo, te formó en el vientre de tu madre. ¿Tú crees que tú estás aquí por casualidad? Me dijo una persona ayer en una reunión, Pastor Andrés, ¿usted cree que Dios no tenía otra persona a quien darle la radio? ¿Por qué se la dio a usted? Se la dio para que usted la alquilara por 2, 3 años y ahora usted la entrega y se va. O sea, en Venezuela no había otro pastor que se encargara de la radio. Entonces Dios dijo, ay, a ver, un desocupado, algún gordo, vago, flojo allá abajo, apático. A ver, ay, mira, aquí está uno de Katia. O sea, te escogió antes de la fundación del mundo, te formó en el vientre de tu madre, pero tú estás aquí por casualidad. Yo creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría de los que estamos aquí,
Estamos claros con respecto a la enseñanza que se nos ha dado de Génesis 3, 6 y 11. Y a pesar de tener claridad del 11, que es el que quiero agarrar, Génesis 11, la Torre de Babel, a pesar de tener claridad de ese problema, ¿cuál fue ese problema? Los hombres comenzaron a hacer su propio camino para ir al cielo. Entonces, como se parece un poquito con camino al cielo, esta no es Babel. ¿Aló? Los hombres empezaron a hacer su propio camino para ir al cielo. Dijeron, construyamos una torre y lleguemos a Dios. A pesar de que estamos claros con eso, y que ellos comenzaron a construir la torre que llamaron Babel, que significa confusión, y que eso lo hemos aprendido aquí, óigame, y lo hemos rechazado, porque estamos claros que ese no es la vía. Sin embargo, muchos quieren construir su propia torre de Babel dentro de nuestra propia iglesia. Y como pastor principal, Dios pone esa carga en mí, porque Dios me dice, mira, en el mensaje básico tú debes aplicarlo a tu vida. Los hombres que construyeron la Torre de Babel quisieron hacer su propia voluntad. Y hay gente dentro de tu congregación, Andrés, que quieren hacer su propia Torre de Babel. ¿Cómo es eso, Señor? Cada quien quiere hacer su propia torre. Cada quien quiere hacer sus propios planes. Quiere establecer sus propias metas. Y esto en el Evangelio no funciona así. Hermano, tú para irte de una iglesia, se lo dije yo a un hermano en los Estados Unidos, tú para irte de una iglesia que Dios te llevó, porque si Dios te llevó a una iglesia, para tú poder entrar en esa iglesia, Dios tuvo que abrir las puertas. Apocalipsis. ¿Quién es el que abre puertas? Si Dios te llevó a una iglesia, es porque Dios te abrió las puertas de esa iglesia, ¿sí o no? Para tú irte de esa iglesia, Dios te tiene que sacar de ahí y llevarte para otra. No salirte tú, irte tú. Porque cuando tú te sales tú y te vas tú, lo que le estás diciendo a Dios es, yo no quiero hacer tu voluntad. Yo quiero cerrarme la puerta que tú me abriste. Tú me abriste la puerta de esa iglesia, pero yo me la cierro. Y no me has abierto la de otra, pero yo me voy a otro lugar. Eso se llama hacer nuestra propia Torre de Babel. Cuando yo tengo un cargo, un trabajo en el Señor, un servicio, y yo quiero entregar el cargo y la responsabilidad que tengo, yo tengo que ser dirigido por Dios para hacer eso. Porque si yo no tengo la dirección de Dios, si Dios a mí no me dijo entrégalo, hágalo, no me lo pidió, yo estoy haciendo mi Torre de Babel. ¿Aló? Óigame. Isaías capítulo 49. Isaías 49 dice, oídme, costas, y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre, ¿para qué me formó? Para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, el Dios mío será mi fuerza. Amén. En otras palabras,
el profeta está diciendo, yo sé para qué yo fui formado. Yo fui formado para ser profeta. Está diciendo Isaías. Yo sé para qué me escogió Dios. Para qué guardó en su memoria mi nombre. Desde las entrañas de mi madre, ahí me escogió Dios, me formó. Ahora, va a haber momentos en mi trabajo en que yo me voy a sentir cansado y agotado. Preste atención. Yo me voy a sentir cansado y agotado. Y que pareciera que ese trabajo que estoy haciendo, vengan, hermano, vengan para el ensayo, vengan para la alabanza, hermano, vengan para que agarren las camas. Hoy tenemos ensayo, esta es la ropa que nos vamos a poner, hermano, mañana tenemos evangelismo, mañana tenemos discipulado. Y yo estoy cansado, aunque yo me canse en mi trabajo y en mi fuerza, yo sé que Jehová no se olvida de eso. Mire lo que dice el versículo entre paréntesis, porque estimado seré en los ojos de Jehová y en el Dios mío será mi fuerza. Y le dice Jehová, verso 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta la postrero de la tierra. ¿Qué le parece eso? En otras palabras, yo te llamé para el profeta, sí. Vas a edificar las tribus de Israel, sí, pero te me vas a todas las naciones. Usted es aquí adorador, amén. Adore aquí, pero Dios como semilla lo tiene para que se multiplique a todas las naciones. Usted es músico aquí, usted es pastor aquí, usted ministra aquí, usted da escuela dominical. Gloria a Dios, Dios lo preparó, lo llamó para eso, lo tiene sirviendo. Pero esto es para todas las naciones. Hermano, en 1 Corintios 10, 23, anótalo en el mensaje y lo compartes en tu casa. Dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito. Como yo te lo estoy leyendo a ti, todo te es lícito. ¿Qué quiere decir lícito? Legal, permitido hacer. Pero no todo te conviene. En otras palabras, Dios a través de su escritura me está diciendo, hay cosas que te son permitidas hacer, pero el que te sean lícitas hacerlas no quiere decir que te conviene hacerlas. Pastor, si yo me voy de la iglesia, me es lícito, sí, pero no te conviene. Si yo quiero entregar mi cargo, pastor, me es lícito, sí, pero no todo conviene. Pastor, si yo quiero dejar este vago con el que estoy viviendo, me es lícito. Sí, pero no te conviene. Óigame, Jonás era un profeta de Dios. Pero Jonás fue asignado para Nínive. Y en lugar de Jonás ir a sembrarse a Nínive, que fue el lugar que Dios le asignó, Jonás decidió salir a Tarsis. Dios le dijo, ¿es Nínive? Jonás dijo, ¿por qué? Si yo soy libre en el evangelio, todo me es lícito. Y Jonás decidió irse a Tarsis. ¿Qué pasó en Tarsis? ¿Qué pasó yendo a Tarsis? Desastre, fracaso. ¿Hasta cuándo le duró el fracaso y los desastres a Jonás? Hasta que fue al lugar que Dios le había asignado, al lugar correcto. Mis amados, la única manera de detener los desastres que vengan a nuestras vidas es estando en el plan y en la voluntad de Dios. O sea, yo quiero refrescarles eso. La única manera de detener los desastres es estando en el plan y en la voluntad de Dios. Es haciendo lo que Dios nos mandó a hacer como individuos, pero también como iglesia, como su pueblo en la tierra. De lo contrario vamos a fracasar. Este año hay que actuar
Hay que seguir entrenando, amén, pero este año hay que actuar ya. Este año, hermano, o explotamos o nos reventamos. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo explotar que reventarse. Porque si reventamos, aquí va a caer el charquero. Para no decir otra palabra, porque va a oler mal. Entonces es preferible que explotemos. Que nos metamos con el Señor, pero en serio. No en un mensaje ni en una frase del domingo. Para comenzar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Óigame, ya Dios planeó nuestras vidas. Ya Dios hizo un plan para cada uno de nosotros. Ya lo hizo. ¿Que tú crees que tú cumpliste 40 años, 38 años, 31 años, 32 años y Dios todavía no sabe cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? No. Ya Dios tiene ese plan para tu vida. Lo hizo. Y lo hizo para cada uno de nosotros. Por eso es que te leo Isaías, porque Isaías habla de él. O sea, yo entiendo que a mí Dios me escogió en las entrañas, me formó. Yo sé que me dio como profeta. Yo sé lo que yo tengo que hacer. Y Dios le dice, sí, pero eso no me basta. Solamente que estés pensando que yo te llamé para edificar las tribus de Israel. No, te di para las naciones. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vivir dentro de ese plan, haciendo su voluntad. Isaías 61:3 dice, somos árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. El profeta dice, ya yo los veo como árboles de justicia, plantíos de Jehová. ¿Qué quiere decir plantíos de Jehová? Plantados por Él. Si Dios es el que planta en cada uno de nosotros, Dios nos asigna. Dios tiene un lugar de asignación, no es el lugar que a mí me parece. El lugar que yo creo, el lugar que, bueno, gloria a Dios, aleluya, no. Óigame, nosotros tenemos una de las cosas más hermosas que tenemos. Es la bendición de tener el evangelio correcto. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos un evangelio restaurado y ordenado, basado en Hechos 1:1. Hacer y enseñar lo que Jesús hacía y enseñaba. Tenemos la bendición de tener Hechos 1:3, que el reino de Dios, enseñar los principios del reino de Dios. Y tenemos la bendición de Hechos 1:8. ¿Qué significa eso? Que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para ser testigos de las evidencias que Él está con nosotros. Aquí no se está predicando un evangelio de religión. Aquí no se está predicando un evangelio de misticismos. La mayoría de las iglesias o viven en una religión o hicieron del evangelio un negocio. Y las otras viven en una mampara. Hermano, vamos a cuidarnos de eso. Vamos a cuidarnos como iglesia de vivir una mampara o de vivir una religión. Dios nos guarde y Dios nos libre, o hacer del evangelio un negocio. Necesitamos entenderlo todos. No nada más el pastor Héctor, no nada más el departamento de evangelismo, no nada más el pastor Oliver, los muchachos que trabajan con los jóvenes Funjubi, todos y cada uno de nosotros. ¿Hay alguien aquí que venga por primera vez hoy, que nos esté visitando hoy por primera vez, nunca había venido? ¿Lo hay? Usted también necesita entender eso. Mi amigo que está allá atrás, ustedes necesitan entender también eso. Dios nos dio a nosotros un evangelio restaurado, un evangelio correcto. Porque yo oigo, hermano, este mes y medio que estuve fuera del país, tuve la oportunidad de ir a 2 iglesias a escuchar. Y la mayoría lo que predica es religión. Cuando llegue el tiempo en que todos podamos entender que nosotros tenemos un llamado de Dios para cambiar este país, va a ser una tremenda bendición. Vamos a explotar, vamos a entenderlo.
Yo tengo la respuesta para cambiar mi nación. Y es con el Evangelio. Pero cambia Dios la nación en la proporción en que tu vida vaya cambiando. Si no hacemos lo correcto, vamos a fracasar. Pastor, ¿cómo se hace lo correcto? Entendiendo y viviendo en el movimiento del aposento alto de Marcos. Entendiendo y viviendo. Por eso dice la Biblia, estaban todos juntos, unánimes, el mismo sentir. Ese es el aposento alto de Marcos. Ahí se dieron esos principios. Se juntaron, se unieron. Había unanimidad en ellos. ¿Qué quiere decir unanimidad en ellos? Que no solamente estaban juntos, sino que en ellos había un mismo sentir. Todos estaban de acuerdo. ¿Qué hacían? Tomaban la palabra, oraban y practicaban evangelismo. Ese es el movimiento de evangelismo. Es tomar la palabra, orar, pero que la oración no se convierta en un... Ahora nos convocaron a orar. Necesitamos aprender a orar como congregación, a saber orar juntos. Y eso ha sido parte de mi responsabilidad, porque cuando convocamos a un servicio de oración, no venimos, no sabemos orar juntos. En el aposento alto de Marcos, oraban todos juntos. Entonces el movimiento de evangelismo no es otra cosa que tomes la palabra del púlpito. Ahora, ¿por qué el fracaso? ¿Y por qué el éxito de los católicos? ¿Por qué el éxito de los musulmanes? ¿Y por qué el fracaso de la iglesia evangélica? O sea, ¿dónde es que está Dios? ¿Está allá o está aquí? ¿Qué es lo que hay? Bueno, primero, que los católicos están sujetos todos al mismo papa. Segundo, que los musulmanes tienen meditación. Hablan todos una misma cosa. Todos. Usted es musulmán, sí, ¿cuál es su Dios? Alá. Usted es musulmán, sí, ¿cuál es su Dios? Alagüe. Usted es musulmán, sí, ¿cuál es su Dios? Al abuelito. No, para el musulmán, todos los musulmanes en el mundo, Alá es Alá. Para los evangélicos, no. Para los evangélicos, Jesús, Hamashías, Yahweh, Yehue, Yaguaguá, la yegua. Entonces el éxito está en la concentración del aposento alto de Marcos, en que todos tenemos que estar unánimes, todos hablando lo mismo. Si esta semana hay Yaradán, hay discipulado, hay célula, todos hablamos la palabra del púlpito. El pastor enseñó que somos una semilla, eso es lo que tenemos que hablar. Hermano, vamos a orar esta semana. ¿Sí? ¿Por qué vamos a orar? Pastor, yo pido la oración para que me paguen la pensión. Pastor, yo pido la oración porque la caja del clan no me ha llegado. Pastor, yo pido la oración. Esas son peticiones de oración. Pero eso no es la oración de la iglesia. La oración de la iglesia se dio hoy aquí. Señor, perdónanos por lo que no hicimos. Gracias por este año 2020. Y este año es para que explote la visión del movimiento de evangelismo. Esa tiene que ser la motivo de oración. Óigame, hermano, no puede ser que todavía hayan personas acá en la iglesia que cada día se interesen más por las cosas del mundo que por las cosas del Señor. Eso no me cabe, a mí no me cabe. Porque ¿qué es lo que a ti te preocupa? Yo te voy a decir lo que a ti te preocupa. Que tú estés descansando en un hotel y tú veas a tu chamito caminando por la orilla de la piscina de adultos. Y tú volteas y le dices a tu niño que tiene 40 años, voy a poner un ejemplo, Andrés Noguera,
Y el niño de 40 años voltea. ¿Qué pasó? Te puedes caer en la piscina. Tranquilo, yo sé. Yo veo gente caminando por una orilla, que el mundo los atrae, que las cosas del mundo los atrae, y los atrae más que las cosas del Señor. Y lo que me preocupa no es eso. Lo que me preocupa es el engaño del enemigo, es tu tibiez. Porque en tu tibiez el diablo te dice que estás bien y lo que te está es preparando para darte un sartazo. Eso es lo más tremendo. Usted no es que la mayoría de los que se meten en las camionetas a robar dicen, tranquilo, no vengo a robarlos, yo no vengo a atracarlos, no estoy armado, yo acabo de salir de la cárcel, lo que pasa es que estamos vendiendo unos bolígrafos y unos chocolates para... Es para que tú ganes confianza. Porque el que te roba se ganó tu confianza. El que te estafó se ganó tu confianza. Entonces el engaño del enemigo es que en tu tibiez tú creas que tú estás bien, pero él te está preparando para reventarte. Y uno los ve y uno les da el mensaje cada domingo. Y uno les da el mensaje en el discipulado. Es increíble, no graban. No graban, no enraizan. Hermanos, el mensaje de este año pasado fue clarito. Deja los viejos moldes. Pastor, ¿cómo hago para dejar los viejos moldes? Dios nos los enseñó clarito. Metan todo en el evangelio. Bueno, algunos entendieron, saque todo del evangelio. Sacaron su matrimonio, sacaron su trabajo, sacaron los estudios. Ya están haciendo sus propios planes este año. Su propia torre de Babel. Hacen sus metas, sus planes, sus proyectos, su agenda, sus sueños. Pero es necesario, óigame, es necesario tomar conciencia de esto. Los pastores, los primeros, los ministros, los coordinadores, el liderazgo. Todos debemos tomar conciencia de esto. Vamos a santificarnos este año para el evangelio. Pastor, ¿qué significa santificarnos? Apartarnos para el evangelio. O sea, que toda mi vida sea para el evangelio. Vivamos por y para el evangelio. ¿En dónde? En todas las facetas y áreas de nuestra vida. Todo tiene que ser así. Sí, repito, pastores, ministros, coordinadores, líderes. Voy a poner 3 ejemplos. El primero, ¿cómo es posible que nosotros hagamos un ensayo para la adoración y en el ensayo de la adoración lo menos que se hace es adorar? Voy a poner un ejemplo para ustedes, no por ustedes. O sea, yo voy a hacer un ensayo de adoración, pero en el ensayo de adoración lo menos que hago es adorar. Lo voy a decir de otra manera. ¿Cómo es que tú haces un ensayo de actuación y cuando vas al ensayo de actuación lo menos que haces es actuar? Yo pregunto, ¿adoración es tocar y cantar? Yo fui a un ensayo de boda. Fue un ensayo de una boda. El novio entró, se paró en el altar, esperó la novia. Todo el mundo estaba en reverencia, todo el mundo en silencio. Entró el cortejo, entró las niñitas, tiró los pétalos. Entró el niñito con la Biblia, el que llevaba la jarra, los anillitos. Entró la novia con el papá, el ministro estaba en el altar, dio el discurso, bendijo los novios, se besaron. Todo igualito. Imagínense que yo estaba ahí en el ensayo porque me invitaron y yo dije en voz alta, oye, pero parece la misma boda. Y me escuchó un familiar de la novia y se volteó y me dijo, esa es la idea del ensayo. Hacer todo perfecto. ¿Por qué sucede eso? Porque no nos hemos apartado para Él. Porque hay mucho de mí y poco de Él. Pero cuando te pares aquí a ensayar, a orar, a ministrar y haya poco de ti y mucho de Él, tú vas a ver esa bendición.
Oiga, me pongo otro ejemplo. La disposición para servir. Debemos aprender que el servicio a Dios y que el servicio al Evangelio es una bendición. Tienes que hablarle a tu corazón, a tu vida, a tu alma. Tienes que hablarle a tu ego. Yo le sirvo es a Dios, yo sirvo es para Dios. Yo no le sirvo al pastor Andrés ni a la pastora Carolina, yo no le sirvo a los hermanos, yo le sirvo es al Señor. Tienes que servir con motivos correctos. Tienes que servir con amor por la obra. Pastor, ¿cómo se puede lograr eso? Metiendo todo dentro del Evangelio. Señor, ¿usted no se da cuenta que cada vez tenemos menos tiempo para Dios y más tiempo para nosotros? Saque el tiempo. Haga un inventario de su tiempo y dése cuenta cuántas horas usted le sirve al Señor, usted le da de su vida a Dios y cuántas horas son para usted. Y usted se va a dar cuenta de la desproporción tan terrible que hay. Si usted no tiene corazón para servir, si usted no tiene el amor para servir, vas a servir como una carga. Eso se te va a hacer una carga. ¿Por qué? Porque aún no has grabado en tu corazón que lo hago para Dios. Por eso Corintios 15 dice, tranquilos que los que trabajan en el Señor no trabajan en vano. Y cuando yo hago las cosas sin entender que lo hago para Dios, yo me siento cansado. Yo me agoto de lidiar con los demás, de arraigar, de arriar a los demás, de tener que estar llamando, buscándolos, de tener que estarlos atendiendo. Uno se cansa, no tiene la disposición, no tiene el amor para hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo hemos entendido que yo lo hago para Dios. En la casa donde estaba había una mujer familiar de la persona que nos hospedó y me escuchaba cada ratico, gracias Señor, gracias Señor. Gracias se volteó y me dijo, usted no se cansa de darle gracias a Dios. Y es que Él no se ha cansado de despertarme todos los días. Tengo 54 años y todos los días Él me despierta, no se ha cansado. Yo voy a dejar a Andrés hoy durmiendo. Y Carolina llorando, murió Andrés, y fue que a Dios Él le olvidó despertarme. Pero como Dios no se ha cansado de despertarme, yo no me canso de darle gracias a Dios todos los días. Tercer ejemplo que pongo, la oración. La oración. ¿Por qué la oración se ha convertido en una carga para nosotros? En un peso. La oración es un fastidio. A mí me cuesta congregarme para orar. Siento que la oración lo que hace es quitarme tiempo. ¿Por qué me pasa eso? Porque no he entendido que la oración es devoción de mí hacia Dios. Que la oración es mi propia vida, es mi momento para yo intimar con el Señor. Tu semilla es el potencial que está dentro de ti, termino. Y ese potencial que está dentro de ti es para que des frutos. Pero el fruto que vas a dar lo vas a dar según el plan de Dios. Y no me confunda capacidades con determinación. La capacidad es todo el conocimiento que usted tenga para hacer las cosas. Pero la determinación es la fuerza espiritual que usted adquiere para cumplir la voluntad de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr todos los objetivos que Dios se ha trazado en su plan. Termino, Lucas capítulo 10. Lucas 10, verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿No te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Verso 41. Respondiendo Jesús
Le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Verso 42. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Su versión Reina Valera dice la buena parte, la cual no le será quitada. Anote las 5 cositas que vamos a aprender ahí, rapidito. Estas 5 cositas que usted va a aprender es para que usted siempre esté haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo con el plan de Dios para su vida, en el lugar donde Dios lo ha asignado. Primero, lo primero que muestra esta enseñanza, aquí está. El Señor no tiene cuidado de la gente que anda preocupada con sus muchos quehaceres. Es lo primero que nos enseña esto. Que el Señor no tiene cuidado de la gente que anda preocupada con sus muchos quehaceres. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Del versículo 40. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. O sea, yo veo que tú no te cuidas de eso, Señor. O sea, a mí no me importa si ella está haciendo las cosas sola. Tú las estás haciendo sola y ella no te ayuda. O sea, el que anda preocupado por sus muchos quehaceres, el Señor no tiene cuidado de eso. Es lo primero que quiero que aprenda. Lo segundo, las personas que viven fuera de la voluntad de Dios viven afanadas y turbadas. Porque respondiendo Jesús, verso 41, le dijo: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea, todos los que viven fuera de la voluntad de Dios viven afanados y turbados. Lo tercero que usted va a aprender aquí: cuando se juntan los quehaceres con las cosas del Señor, una sola cosa le es necesario hacer. Hay momentos en tu vida donde se te van a juntar 2 cosas: los muchos quehaceres y las cosas del Señor. Porque hay gente que dice: ay, pastor, no fui al discipulado porque mi discipulado es a las 5, pero en ese momento me llegó el agua. Qué bendición no, qué malicia del diablo que te llegó el agua es a la hora del discipulado. Entonces, cuando se juntan los quehaceres con las cosas del Señor, aprenda, una sola cosa le es necesario hacer, no puede hacer las 2. Ajá, pastor, y cuando se me junten los quehaceres con las cosas del Señor, Jesús dijo: María escogió la buena parte. O sea, siempre las cosas de Dios serán la mejor parte. ¿Aló? Quinto. Cuarto es: siempre las cosas del Señor serán la mejor parte. Tercero es que cuando se junten los quehaceres con las cosas del Señor, una sola cosa le es necesario hacer. Lo segundo es que las personas que viven fuera de la voluntad de Dios viven afanadas y turbadas. Y lo primero es que el Señor no tiene cuidado de los que andan preocupados por sus muchos quehaceres. Entonces viene la quinta. ¿Cuál es la quinta? Nunca lo que hagas para Dios con devoción y corazón te será quitado. Nunca lo que tú hagas con esa devoción y con el corazón, nunca eso te será quitado. Si atendemos la radio con amor y con devoción, como parte del plan de Dios, nunca se nos será quitado. Si estoy haciendo el evangelismo con amor y con devoción, nunca se me será quitado. Póngase de pie, Dios le bendiga, Dios le guarde. Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de
Edificando por la Palabra, con el pastor Andrés Noguera.